Bueno, bienvenido, estamos con el doctor Marino. ¿Cómo estás, Santiago? Tantos años, tiempo que no te veo en persona al menos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Acá vamos, en medio de trabajo y logística familiar. Está bien, está muy bien. Creo que es un periodo crítico para todos, sobre todo los que tienen familia, ¿no? Ujú. Sí, sí, Bueno, sí, pero bueno. contame un poquito, actualizame cómo está tu vida profesional en estos momentos. Bueno, yo soy docente investigador en economía política de la comunicación y después de un tiempo de una experiencia en la gestión pública, en un organismo muy interesante que tiene Argentina, creado por la ley audiovisual, que es la Defensoría del Público, donde fui director de investigación por el lapso de un año. Ahora volví ya hace un poco más de un año, en agosto del año pasado, volví a mis tareas como docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Quilmes, en San Andrés y en El Salvador, eso en grado y en posgrado en algunas de ellas y en otras más, de Argentina y de América Latina, siempre trabajando en la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil en materia de medios de comunicación. Eh, Estabas con Eh, el tema de los contenidos en las plataformas, ¿no? Para servicios de streaming, ¿no? en realidad yo hice mi tesis doctoral sobre las políticas para el cine y el cable en la Argentina, que son dos sectores muy potentes de la cultura que han desarrollado políticas diferentes con resultados equivalentes. Ese es el título del libro, de hecho, que se publicó después de la tesis. Y, y ahora, digamos, en la continuidad del proyecto, yo empecé a trabajar bajo la noción del espacio audiovisual ampliado, pensando en que el desarrollo tecnológico y sociocultural ha hecho que las diferencias que antes había entre el cine, la televisión abierta y de pago, incluso hasta la radio, en lógicas de producción, distribución y consumo, tiendan a disimularse. No es que no existen más, una cosa es el cine y otra es la televisión, eso está claro, pero es cierto que pueden pensarse algunas lógicas bajo la noción de audiovisual ampliado e incluir algunas experiencias tipo los consumos a demanda en plataformas, y ese es el área en la que estoy trabajando ahora. Publicamos un libro en la Universidad de El Salvador cuyo título es El ¿Dónde lo audiovisual podemos conseguir? ampliado. ¿Dónde los que nos interesa este Y tema, dónde lo podemos conseguir? ¿Se consigue online? bueno, todavía no, pero ahora dentro de poquito sí. Acabamos de acordar con una biblioteca extranjera la edición digital de ese libro. Y además acabamos de cerrar con la universidad la publicación del Audiovisual Ampliado 2, que entrará en diseño pronto y esperamos que en marzo del año que viene esté a la luz y que sea en formato digital. Y esas son las temáticas que vengo trabajando. ¿Cómo ves esta ley del gobierno de mantener las tarifas en lo que respecta a Internet como servicio esencial? Bueno, me parece que la pandemia ha acelerado algunos procesos en todo el mundo y ha establecido que algunos países avanzaran en una regulación absolutamente necesaria, que es definir como servicio público la provisión de Internet, tanto por banda ancha fija al hogar como móvil. Esto ya era así en algunos países de avanzada, como Finlandia, por ejemplo, y ahora hay algunos países que están incorporando esta discusión. Colombia lo hizo ayer mismo, por ejemplo, y Argentina, mediante un decreto, en el mes de agosto avanzó en esa definición. El decreto no se aplica todavía porque hay que reglamentarlo y establecer algunas cuestiones específicas, como ver de qué modo alcanza a los diferentes actores que proveen esos servicios para que no trate del mismo modo a las cooperativas que a los grandes jugadores, pero me parece una cuestión central, necesaria. O sea, el derecho humano a la información, resuelto hace poco más de un siglo como elemento central, necesita ser actualizado en la integralidad de lo que implica. Y está claro que en las sociedades mediatizadas, convergentes y móviles en las que vivimos, la provisión de estos servicios resulta necesario, tanto como la regulación del Estado, porque si eso no sucede, funcionan con la lógica del mercado, y cuando funcionan con la lógica del mercado, desarrollan un modelo excluyente. Entonces, en ese contexto es que se vuelve necesario. De todos modos, hay que ver, hay una decisión
pero todavía necesita algunas definiciones. ¿Qué se puede hacer para descentralizar un poco estos grandes grupos mediáticos y que la competencia sea un poco más igualitaria, por así decirlo? Bueno, es difícil porque efectivamente el proceso de valorización del capital y de expansión de la convergencia aceleraron una lógica que es constitutiva del mercado de medios, que es la concentración de la propiedad. También es cierto que la etapa actual no solo puso en evidencia la necesidad de regular los sistemas y definir el servicio público, como decíamos recién, sino también de discutir la posición dominante de estos grandes jugadores. Y esto está pasando en Estados Unidos, ¿no? Esta misma semana el Congreso de Estados Unidos presentó un informe de 450 páginas discutiendo la posición dominante de los GAFA, ¿no? De Google, Amazon, Facebook y Apple. Y entonces, bueno, posiblemente avance en alguna definición en torno a esto. Lo que pasa es que la trama compleja ahí radica en que estamos hablando de empresas globales que operan globalmente y los estados tienen capacidades nacionales para intervenir. O sea, Estados Unidos podrá establecer algunos límites en su territorio, lo mismo Argentina para su territorio, pero hay una dificultad del recurso que es la ley para resolver un proceso que es mucho más dinámico y que demanda acuerdos globales, digamos, ¿no? Habrá que ver cómo reaccionan incluso esas operadoras, pero también estamos viendo que esas empresas que han funcionado históricamente casi como ecosistemas, la palabra quizás debamos empezar a revisarla porque por ahí naturaliza o disuelve la lógica de construcción discursiva que implica, igualándola a una cuestión natural, y en un contexto de crisis ambiental hablar de ecosistema podría ser complejo, pero en cualquier caso, digamos, estas empresas son sistemas, porque habilitan a un desarrollo para las audiencias o sus usuarios que permanezcan ahí todo el tiempo. O sea, casi todo lo que hacemos lo hacemos en Google o en Facebook o en Apple, sobre todo Apple, ¿no? Como que además tiene un modelo excluyente por ¿Y qué opinas de la regulación de equipamiento? contenido, por ejemplo, sobre todo de las plataformas tipo Netflix, que recientemente creo que fue en Estados Unidos que le hicieron tiene una demanda a Netflix por una serie de chicas jóvenes que no fue apropiada su publicitación, digamos, cómo lo publicitaron, y cuánta libertad hay, cuánto se puede regular de acuerdo a un Estado y para que no caer tampoco en la censura, ¿no? Bueno, justo lo que te estaba planteando en torno a lo que pasa en Estados Unidos tiene que ver con, primero, reconocer que los estados pueden y deben regular estos actores, tanto los GAFA, que son sistemas, como los medios, productores y distribuidores de contenidos como Netflix, o incluso Disney, ¿no? Que está llevando adelante un proceso de expansión muy significativo a partir de la compra de Fox, que necesita ser resuelto todavía en términos de competencia en distintos países, pero que implica quizá que haya ahí un jugador con capacidad de competencia para los GAFA. Cuando a Netflix se le establecen algunos lineamientos y limitaciones, tanto la intención en Argentina de cobrarle un impuesto como en Estados Unidos de regular su difusión, yo creo que lo primero que hay que reconocer es que es necesario volver a pensar que los estados pueden y deben regular. Luego hay que ver la forma en que lo hacen. Hay una discusión respecto a la libertad de expresión, pero siempre para mí tiene que ser abandonando la idea de que toda intervención del Estado es censura. No es eso. Sobre todo en los medios que funcionan en Internet, porque los medios que funcionan en Internet parten de una lógica censora, que es si uno no tiene capacidad de pago, queda excluido. Entonces hay un delicado equilibrio ahí. Hay algunas tendencias que nos hacen pensar con cierto optimismo la cuestión, como podría ser la discusión en el Congreso de los Estados Unidos, el acuerdo de la Unión Europea para regular estas cuestiones en los países que la componen, obligando a tributar y a generar fomento a la producción local, y otras tendencias que son más políticas, hacia política partidaria, que advierten sobre peligros eventuales, como podría ser el gobierno de Trump, una eventual reelección de Trump, que parece improbable en términos numéricos, pero que bueno, nos tendrá atentos incluso a ver qué pasa hasta si pierde la elección, dada su amenaza de que no va a reconocer la derrota. Digamos. Es un proceso político complejo y hay que estar atentos
pero parece una iniciativa. Hay iniciativas interesantes y otras que generan preocupación. ¿Y cómo ve la participación de los medios con el tema de la pandemia actualmente en Argentina? Bueno, en Argentina en particular, yo creo que es un proceso muy largo, como en todo el mundo, que demanda como dividir en etapas, ¿no? Yo creo que hay que pensar en términos de pandemia y no de cuarentena, que es lo que han hecho los medios en primer lugar, como hablar todo el tiempo de la cuarentena, que es una decisión sanitaria y que yo no sé de política sanitaria, digamos, pero que parece haber tenido buenos efectos, sobre todo al principio, y que como toda herramienta puede desgastarse, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay que dividir una primera etapa, que es las primeras 2, 3 semanas, quizá el primer mes, hasta mediados de abril o finales de abril, a lo mejor, en donde hay una especie de acuerdo integral, lo rápido que se actuó, lo a tiempo que se actuó, que permitió incluso hasta poner en suspenso la disputa que llevan adelante los medios concentrados con el gobierno en Argentina, pensando que el regreso del peronismo al poder, incluyendo al kirchnerismo, ubicó e intensificó relaciones de amigo-enemigo entre gobierno y medios. Después hay una segunda etapa de fin de la tregua, que yo la empecé a percibir a mediados de mayo. De hecho, publiqué una nota planteando esta cuestión, ¿no? Analizando cómo habíamos llegado a un final de esa tregua, que implicó empezar a plantear en la construcción discursiva la oposición economía-salud, digamos, que es una discusión falsa, pero que se mostró exitosa en términos de la construcción del relato por parte de los medios que se oponen al gobierno, sobre todo porque desde entonces siguieron hablando de cuarentena, cuando el país, que es muy diverso y desigual, Argentina es un país muy diverso, con un territorio muy extenso y una diferencia central entre las grandes capitales, o la gran capital que tiene, y las localidades de provincia, se sigue hablando como si en todos lados se estuviera haciendo lo mismo en términos sanitarios, y no es así. Y ya el último tiempo, digamos, desde bien entrado el invierno hasta esta parte, es de una guerra declarada, digamos, ¿no? Que estamos frente a un escenario en donde, a medida que el gobierno fue flexibilizando las políticas sanitarias, que es responder a las demandas de parte de la sociedad, pero también de los medios, empiezan a ver los problemas que trae la flexibilización: crecimiento de contagios, crecimiento de casos graves, crecimiento de fallecidos, y son decisiones que se le imputan al gobierno, digamos. Entonces hay más allá de que yo creo que el gobierno manejó, sobre todo después de la primera parte en adelante, muy mal la comunicación, que es lo único respecto a lo que yo puedo analizar con lineamientos y formación, la gestión de la pandemia. No así ¿Puede dar más la cuestión detalle? sanitaria. ¿Puede dar más, algún ejemplo de lo que para vos se manejaron mal en la comunicación? Bueno, yo creo que se centralizó mucho en la figura del presidente, que es un presidente con capacidad de comunicar, pero que también se desgasta como cualquier herramienta, que no hubo una política integral de difusión respecto de mecanismos de protección, utilización del barbijo en la vía pública, etc. Me parece que no hubo eso, un diseño de una política preventiva, ¿no? Y después, ya en términos discursivos, pues esto es absolutamente subjetivo. Yo creo que se construyó un relato épico, lo cual es comprensible en un contexto así, algo así como: a este virus le ganamos entre todos, cuando en realidad la lógica parece mostrar que la discusión en Argentina y en cualquier lugar del mundo es por cuánto vamos a perder. O sea, cuando este partido termine, que será, no sé, cuando haya una vacuna, un tratamiento o una combinación de ambos, habrá pasado mucho tiempo, habrá habido muchas muertes, habrá habido grandes masas de trabajadores y trabajadoras que hayan perdido sus puestos de trabajo, personas que hayan perdido sus empresas, cambios centrales en las actividades económicas, etcétera, pero lo que va y muchas muertes, digamos. Entonces, en ese sentido, no hay victoria posible, y quizá hubiera sido mejor, pero esto es con el diario del lunes posiblemente, construir un relato de, bueno, vayamos a perder por lo menos que podamos, que es difícil construir un relato épico en términos que no te meta a no Claro. perder por goleada, pero bueno, hay especialistas que podrían haber contribuido al diseño de una estrategia comunicacional al respecto. Y siguiendo esta línea que estás mencionando, ¿vos crees que sería necesario regularizar un poco más el tema del discurso en los medios públicos masivos de comunicación? Yo te cuento que, por ejemplo, no hace mucho Angela Merkel, aquí en Alemania,
en una conferencia dijo que hay que estar a favor de la libertad de prensa, pero tampoco se puede decir cualquier cosa al aire, justamente porque también hubo algunos actos así de que se polarizó demasiado y se jugó demasiado con las muertes, con la pandemia, entonces que tiene que haber un límite. Bueno, sí, es un límite muy difuso y finito, ¿no? Yo he seguido bastante la performance de la canciller y creo que es una de las líderes mundiales que más claramente ha comunicado esta situación. Planteó, por ejemplo, desde el vamos la cantidad en términos de porcentaje de la población alemana que iba a contagiarse del virus, de lo largo que iba a ser esto. Pero es complejo resolver dónde poner la cota, ¿no? O sea, hasta dónde regular y hasta dónde no. Yo creo que hay que combinar una política educativa en relación a los medios para contribuir a que las audiencias puedan comprobar la información que circulan con ciertos límites que están basados en, no sé, en la real malicia, pero no impedir que los medios mientan no es posible, y además mentir es un derecho, mal que nos pese, digamos. El problema es la explotación comercial de ese desarrollo, digamos. Yo creo que, por ejemplo, el desarrollo de las mentiras en los medios o de esta trama de noticias falsas no es una novedad, lo asistimos a una capacidad intensificada de su divulgación. El problema es que las audiencias buscan empatizar con los discursos con los que ya están de acuerdo de antemano, entonces pedirle que no adscriban a medios que no son sensatos es complejo, digamos. La verdad es que es realmente complejo. Yo no creo que la regulación sea una solución en sí misma. ¿Qué harías vos si dependiera de vos? Para mejorar. Bueno, por suerte no depende de mí, ¿no? Ya eso es un buen elemento, sobre todo porque no es que yo tenga una forma. Creo que hay que hablar de cara a la sociedad pensando en la necesidad de combinar elementos educativos con financiamiento a discursos diversos y plurales, mecanismos para fomentar el pluralismo y la diversidad, establecer límites a la concentración de la propiedad para que haya varios jugadores. Todo eso se combina con capacidad productiva y educación, educación en medios, digamos, esta idea de desmontar al emisor, de preguntarse, exigir que el sistema de medios sea menos opaco en materia de su estructura de propiedad, o sea, preguntar por qué tienen medios los que tienen medios, ¿no? Acá en Argentina hay un caso peculiar para eso, ¿no? Uno de los grupos que tiene televisión abierta está en manos de un empresario que es el principal dueño de servicios de medicina prepaga. El medio tiene una línea editorial anti-cuarentena, pero marcadísima, muy marcada. Y el dueño del medio está casi todos los días en los programas de su empresa discutiendo con los periodistas a los que emplea sobre la necesidad de los cuidados. Es una peculiaridad porque efectivamente la pregunta sigue siendo ¿para qué tienen medios lo que tienen medios? Sobre todo en un contexto donde la televisión abierta no habilita negocios. O sea, en Argentina la televisión abierta es un sistema que va a pérdida hace muchos, muchos años. Y está claro que vehiculizan ahí otros tipos de intereses. Quienes son una construcción de poder. Sí, o la defensa de sus intereses en relación a otros negocios. Yo creo que lo que habría que hacer es una combinación. Educación, marcos regulatorios claros, estímulo al pluralismo y la diversidad y límites a la concentración de la propiedad. Bueno, Santiago, muchas gracias por tu tiempo. No sé si querés decir algo más que no te pregunté, alguna aclaración. No, para nada. Gracias a vos, espero que sirva esta conversación. Un gusto hablar con vos después de tanto tiempo. Hacemos claritos y una alegría siempre verte. Y el camino se torcía lentamente. Los espejos lo mostraban a la gente. Yo saltaba los pasillos y aunque todo perdía brillo, la partida me esperaba finalmente.
La casa de mi abuelo había un palier con un espejo, frente a otro espejo, frente a otro espejo, frente a otro espejo, 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 otro espejo.